invitando gente. Amén. Eso, me gusta el ánimo. Muy bien, comenzamos. Estamos viviendo en una época en la que la gente intenta constantemente definirse a sí misma. Algunos se definen a sí mismos o encuentran su identidad en la política, otros encuentran su identidad en su nacionalidad. Algunos encuentran su identidad en el éxito, otros en el dinero, algunos en las redes sociales o en la cantidad de influencia que puedan tener. En fin, tratamos de encontrar nuestra identidad en muchas cosas externas. Mucha gente incluso encuentra su identidad o se definen a sí mismos por aquello a lo que se opone. Pero ¿qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que nos da nuestra identidad? Oiga, ahora que hemos llegado a esta ciudad tan grande, después de venir de una ciudad mucho más pequeña, nos damos cuenta de la diversidad de culturas, amén. Muchos países representados aquí, muchas culturas representadas aquí. Hace unas semanas fuimos a ver un juego del mundial en el centro, en esos FIFA Fest que tienen, y había aún más culturas, más lenguajes representados. ¿Qué nos define? ¿Qué nos da nuestra identidad? Y el problema de la humanidad es que siempre hay crisis de identidad, ¿no es así? Y hasta que nuestra identidad no esté bien establecida y bien firme, todo lo demás en nuestra vida va a ser inestable. A menudo dejamos que esa cultura nos defina, que esa cultura nos dicte cómo conducirnos en la vida, cómo trabajar, cómo hablar, cómo ser. Pero la realidad de las cosas es que toda cultura tiene flaquezas, toda cultura tiene cosas que van en contra de los principios divinos. Oiga, aquí todo mundo, especialmente en este segundo servicio, hay más culturas representadas, amén. Y todos creemos que tenemos lo que realmente es lo correcto. Pero toda cultura tiene debilidades. Yo he tenido el privilegio de vivir en este país por más de 20 años y he interactuado con varias culturas. Y oiga, a veces el americano, por decirlo así, dice que el hispano siempre llega tarde, pero déjeme decirle, el humano, hay humanos que llegan tarde. Otros dicen que si las gorditas o las pupusas, obvio que las gorditas. No se crea. Oiga, yo quiero tomar un tiempo para orar por la selección mexicana que juega hoy en la noche. No se crea. Ya nos estamos desviando. Aquí quédense en la palabra, ¿ok? Dejamos que nuestra cultura nos defina, pero la Biblia nos recuerda una y otra vez que antes de ser ciudadanos de cualquier nación, si estamos en Cristo, antes de ser miembros de cualquier partido político o parte de cualquier generación, yo soy de los 80s, somos los que vinimos a solucionar todos los problemas. Algunos están pensando, no, ustedes los echaron a perder, ¿verdad? Y otros tal vez estarán pensando, no, nosotros vamos a arreglar las cosas. ¿Sabe? Antes de pertenecer a cualquier generación, partido político, nacionalidad, pertenecemos a Dios. Dios te creó. Génesis 1:27 dice que Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Cada ser humano lleva la imagen de Dios. Eso significa que tu valor no proviene de tus logros, no proviene de tu nacionalidad, de tu pasaporte, de tus creencias políticas, proviene de tu Creador. Dios es el que te da identidad. El mundo te sigue preguntando o te sigue diciendo que tú puedes crear tu propia identidad. Oiga, el problema de la humanidad hoy en día es que quiero ser yo mismo, déjame ser a mí. Y Dios viene y te dice, si te dejo ser tú, vas directo en el lado opuesto del que yo te creé, que yo te hice. Me necesitas a mí.
Necesitas la identidad que yo te doy. Dios dice, yo ya te di una identidad. Y es que Dios como creador también tiene el derecho a definirnos. Si Dios te creó, Él tiene derecho a definirte. Ahora Dios nos creó, pero desde el cielo, desde su eternidad, Él vio que pues nos desviamos como humanidad, que rechazamos sus principios y que dejamos entrar el pecado al mundo y a nuestra humanidad. Entonces Él crea un plan de salvación. Acabamos de tomar la Santa Cena juntos para recordar que Cristo se hizo hombre para venir, sufrir, morir y resucitar para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Y Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, que a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Sabes? Cuando recibimos a Cristo, algo increíble sucede. No simplemente somos perdonados. Dice la palabra que nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Él es nuestro Padre. Pablo nos recuerda en Filipenses 3:20 dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Oiga, es que somos ciudadanos de otro reino. Eso no significa que ignoramos el mundo que nos rodea. Significa que no dejamos que el mundo defina quiénes somos. Cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, ¿qué les enseñó? ¿Cómo les enseñó? Con el Padre Nuestro. ¿Y cómo dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro, santificado. Y luego después, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es nuestra mayor lealtad, no es hacia un reino terrenal, es hacia el reino de Dios. Dios te creó y Dios te salvó y Dios por consecuencia te da una nueva identidad. Colosenses 3:1 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. ¿Sabe? Porque pertenecemos a Cristo, vivimos de una manera diferente. Nuestras mentes están puestas en las cosas de arriba. Y es que si tú has recibido a Cristo, tú ya no te perteneces a ti, le perteneces a Cristo. Y como consecuencia nuestros valores cambian, nuestras prioridades cambian, nuestra perspectiva de la vida, nuestra cosmovisión cambia, nuestra identidad ya no se construye en torno a lo que dice la cultura, cualquiera que sea la cultura, sino que está arraigada en Cristo. Yo por eso amo el Evangelio, porque cruza fronteras de lenguaje, de cultura, de niveles socioeconómicos. El Evangelio cambia vidas si tú se lo permites. El mundo pregunta, dime qué quieres. Y Jesús pregunta, ¿qué glorifica a Dios? Ya no se trata de ti, se trata de lo que le da gloria a Dios cuando estás en Cristo. Ahora, si Dios te creó, si Dios te salvó, si Dios te da una nueva identidad, no te va a decir, ok, ya hice todo esto por ti, ahora siéntate ahí a gusto y espérame a que yo regrese por ti. ¿Verdad que no es así? Dios nos da una misión. Lo he dicho muchas veces. Si el propósito de la salvación fuera irse al cielo, el momento en que dijera, Señor, te entrego mi vida, te disiparías al cielo. Pero no es así. Dios dice, no, yo te salvé y te estoy equipando con mi presencia y con mi espíritu y con mi palabra para buenas obras que ya preparé de antemano para ti. Es decir, hay una misión que cumplir. Efesios 3:10 dice, en fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Y es que Dios nunca cambia nuestra identidad sin darnos un propósito.
La iglesia existe para revelar la sabiduría de Dios al mundo, no solo dentro de estas 4 paredes, sino a donde quiera que vayamos, en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en la tienda, en la carretera, cuando hay tráfico también, aunque se batalla a veces. Nuestra misión no es simplemente ganar argumentos y tener discusiones y decir yo estoy bien, tú estás mal. El propósito es representar a Jesús. Y es que la gente debería de poder ver a Cristo antes de ver nuestras opiniones. El reino de Dios es distinto, opera de una manera diferente. Fíjate, Isaías capítulo 55, verso 1 dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tienen dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Dios invita a los sedientos a venir libremente. El reino de Dios no se construye en escasez, se construye sobre la gracia de Dios que nos da lo que no merecemos. Pero es difícil a veces porque la cultura tiene una influencia fuerte. Oiga, a veces andamos peleando ahí en las redes por cosas que no tienen fin alguno, que no le da gloria a Dios. Isaías, el mismo capítulo, en el verso 8 dice: mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Y es que, lo repito, cada generación cree que tiene las respuestas. Cada generación cree que tiene la solución, pero la sabiduría de Dios siempre ha sido y siempre será mucho más alta que la nuestra. Y es que los tiempos cambian, las culturas cambian, la tecnología ha cambiado de una manera exponencial, increíble. Pero cuando la cultura cambia, Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Cuando los gobiernos cambian, Él no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Cuando líderes se levantan y caen, Dios no cambia. Iglesia, les tengo buenas noticias. Dios sigue teniendo el control total de todas las cosas. Él tiene el propósito del principio hasta el fin. Y nada puede estropecer su plan. Nada lo puede interrumpir. Dios sigue teniendo el control. Lo que pasa es que de Génesis a Apocalipsis hay un intermedio donde nos encontramos nosotros tratando de lidiar con los problemas de la vida que a veces nos consumen, que a veces nos da temor, que a veces nos da incertidumbre. Pero yo te digo, si tú pones tu confianza en Cristo, vas a estar bien. En Romanos capítulo 13, Pablo llama a aquellos ciudadanos a someterse a las autoridades públicas. Ahora, culturalmente hablando, en nuestro día este pasaje se ha utilizado, se ha abusado, se ha mal usado muchas veces. Básicamente lo que Pablo dice: ustedes hagan su parte como ciudadanos del reino en la tierra, honren a sus autoridades, oren por las autoridades, respeten a las autoridades. ¿Cuál es el límite? Yo creo que nuestra conciencia y la palabra de Dios nos guía en eso, pero a veces somos tan de más carnales que se nos olvida lo eterno y se nos olvida lo que Dios nos llama a hacer. Pablo dice: sí, hay autoridades, pero no crean que las autoridades están ahí porque ustedes las escogieron. Toda autoridad es puesta al fin de cuentas por mí. Daniel 2:21 dice: Él cambia los tiempos y las épocas, Él pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. La Escritura nos enseña dos verdades al mismo tiempo. La primera, que Dios establece la autoridad terrenal. Creemos que nosotros pusimos a tal o cual en poder. No, siempre ha sido Dios. Ahora, claro, uno hace su parte, claro que Dios lo llama, claro que hay consecuencias por malas decisiones. De alguna u otra manera Dios lo sabe todo y sigue estando bajo control. Pero al mismo tiempo que Dios establece la autoridad terrenal,
Dios permanece por encima de toda autoridad terrenal. O sea que si te sometes a su autoridad divina, no importa la autoridad terrenal que esté presente, Dios está contigo y tú estás en las manos de Dios. Los reyes van y vienen, los presidentes van y vienen, las naciones se levantan y caen, pero Dios nunca pierde su trono. Nuestra confianza nunca debiera estar en el gobierno, nuestra confianza siempre debe estar en Dios. Libertad, ¿verdad? Hablamos de libertad. Oiga, ayer había bastante ruido con la libertad en este país, bastantes cohetes que yo no compré, pero disfruté. La libertad, se habla de la libertad, son mis derechos, pero la libertad requiere responsabilidad. Creo que lo que no recordamos a veces, especialmente si usted ha venido de otro país, cada quien tiene una historia distinta, cada quien tiene una jornada distinta, pero lo que no podemos negar es que este país tiene una singularidad que es distinta a otra nación. Durante mucho tiempo, tal vez yo no podía verlo tan claro como ahora lo veo con claridad, pero yo le doy gracias a Dios que me ha permitido vivir en esta nación, agradecido de que Dios me haya llamado a predicar en esta nación y a servir a la iglesia en esta nación. ¿Sabe? Cuando yo crecí en Ciudad Juárez, frontera con El Paso, Texas, y yo le decía a mis amigos, yo no quiero tener una novia que viva en El Paso, porque qué flojera andar cruzando. Y pues conocí a Norma y no me dejaba en paz, pues ya. No, pues bueno, ya, o sea, aquí estamos, ¿no? Y luego ni vivía en El Paso, tenía que cruzar y luego otras 20 millas al este, porque estaba poquito afuerita por hablador me pasan las cosas. También dije que yo no quería ser pastor, así que Dios tiene buen sentido del humor. Ya se me olvidó dónde estaba en el mensaje. Este país es peculiar. 250 años de libertad. Es un experimento que está basado en principios bíblicos y de alguna u otra manera ha funcionado. La Constitución dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad. Y ahí sigue la Constitución. Es el único país en el sentido de que tiene algo que no estoy tan seguro que ninguna otra nación tenga. Se llama la Declaración de Derechos o Bill of Rights. Hay ciertos derechos que se nos dan. Le menciono algunos: libertad de expresión, libertad de prensa, de asamblea, de religión, de portar armas, debido proceso, juicio por jurado, registro e incautación, castigo cruel e inusual, alojamiento de soldados. Si no me entendió ni uno después del cuarto, no hay problema. Hay libertad de expresión, prensa, asamblea y religión. La 9ª enmienda añade y establece que la enumeración de ciertos derechos en esta Constitución no debe interpretarse en el sentido de que el pueblo no tiene otros derechos que no hayan sido detallados. Es decir, hay más derechos que le pertenecen al pueblo, que le pertenecen a la gente. Ahora, estos derechos, y permítame hablar un poco de estos principios, al final vamos a llegar a donde quiero llegar. Estos derechos se establecieron en los inicios de esta nación basándose en algunas suposiciones. Cuando se asume algo, los fundadores, los padres fundadores en la época posterior a la revolución, ya no ingleses ni franceses, sino ahora estadounidenses, tenían la creencia que el Creador les había otorgado ciertos derechos y con ellos ciertas responsabilidades. Ahora escúchame, antes de seguir, a veces hablamos mucho de nuestros derechos, pero a menudo nos saltamos la parte de la responsabilidad. En fin, la suposición era que existían límites morales.
Se asumía que la gente tenía una conciencia, que las personas tendrían cierto nivel de conciencia al ejercer sus derechos, que habría cierto nivel de moralidad en el pueblo gobernado por la conciencia, que había cierto temor de un ser divino al que había que rendirle cuentas, que había una expresión individual, es decir, déjenme ser a mí, pero que se asumía que las personas iban a ejercer esa libertad siempre gobernada por la preocupación de los demás, es decir, con cierta conciencia. ¿Alguna vez ha estado en alguna tienda y alguien está viendo su teléfono a todo volumen? Oiga, a veces yo pienso, pues, ¿qué no se da cuenta que distrae, que molesta, que fastidia? En este tiempo lo que trato de decir es que se asumía que la gente iba a tener cierta conciencia de moralidad y de cierta preocupación por los demás. El preámbulo de la Declaración de Independencia dice: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad. Había una conexión asumida entre Dios y los derechos. Un sentido de rendición de cuentas ante el Creador en cuanto a cómo ejercíamos nuestros derechos. John Adams, uno de los fundadores de esta nación, fíjate, él escribió esto, él escribió: nuestra Constitución fue hecha solo para un pueblo moral y religioso. Es totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otro. Lo que él estaba diciendo es que sin un consenso moral, este experimento de libertad iba a fracasar. En otras palabras, la libertad va a devorar la libertad si no hay una conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es ese cierto temor que hemos desarrollado de decir: hay un Dios que me ve, hay algo que es bueno y hay algo que es malo y hay algo que no checa. Y ahora esa conciencia, dice Romanos 1, Pablo escribe que a veces hemos sofocado esa conciencia por seguir nuestros placeres. Ahora, a menudo se pregunta: ¿y cómo sabrá aquel al que nunca se le ha hablado de Dios, que no tiene una Biblia, que no conoce de Jesús? Romanos 1:20 dice: desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, debido a que la libertad sin responsabilidad puede tener consecuencias malas si no hay una conciencia, pues entonces se tuvieron que crear leyes. ¿Me entienden? Si tu conciencia no te dice esto está bien o esto está mal, hay que hacer leyes, hay que poner reglas. En caso de que no haya un límite moral, es decir, que alguien no pueda discernir entre el bien y el mal, pues hay una ley que lo establece. El problema de las leyes es que a veces se convierten en vacíos legales. Si no hay una ley que lo prohíba, entonces supongo que puedo hacerlo. El problema a veces de las leyes es que una ley puede permitir algo inmoral, pero no porque sea una ley quiere decir que es moral necesariamente. ¿Me entiende? La ley representa el requisito mínimo. La ley por sí sola no inspira grandeza, no inspira excelencia, no inspira virtud. Las leyes no tienen el poder de inspirar a nadie. Entonces, cuando los derechos que son dados por Dios terminan siendo regulados por la ley y no por la conciencia, pues es la receta perfecta para el egoísmo, porque entonces decimos: si es legal, puedo hacer lo que me dé la gana. Ya no hay moralidad. Ahora, creo que podemos estar de acuerdo que el sistema legal probablemente está desconectado permanentemente de un sentido de absolutos divinos y morales. Las suposiciones sobre las cuales se estableció esta nación han sido dejadas atrás gradualmente, poco a poco. El otro problema es la separación entre la religión y la política. Eso ha eliminado por completo cualquier sentido de moralidad y conciencia de nuestro sistema legal.
aunque creo que hay un remanente. Yo creo que hay un remanente de Dios que sigue siendo temeroso de los principios divinos y los necesitamos en las oficinas de gobierno, los necesitamos en posiciones de autoridad. No hay que esconderse, no hay que huir, hay que reflejar a Cristo en todas partes. Pero cuando la ley se convierte en tu conciencia, solo sirve como una línea que marca qué tan egoísta puedes llegar a ser. Y es que enfatizo otra vez, nos gusta la libertad. La libertad por la que lucharon los fundadores se convirtió en nuestro enemigo debido a los deseos egoístas. Siempre lo repito en cada elección. Gane tal o gane cual. Si ganamos ciertas libertades debemos de tener cuidado porque aún como creyentes, oiga, como creyentes a veces dependemos del contexto en el que vivimos y a veces tener tanta libertad y comodidad nos hace ser más cómodos de lo que debiéramos como cristianos. ¿Me entiende? Es decir, nos acomodamos y dejamos de ser agresivos en nuestra fe. John Adams también escribió: posteridad nunca sabrán cuánto le costó a la presente generación preservar su libertad. Espero que hagan un buen uso de ella. Si no lo hacen, me arrepentiré en el cielo de haber tenido la mitad de las molestias para preservarla. Lo que John Adams decía es: si ustedes creen que estos derechos individuales que les estamos entregando pueden sobrevivir en una nación que renuncia a la moralidad y renuncia a Dios, ustedes se están engañando a sí mismos. Lo que él decía es: no le den la espalda a lo divino, no le den la espalda a Dios. Dios nos creó, Dios nos salvó, Dios nos dio una nueva identidad y Dios nos dio una misión. Uno de los mayores regalos que Dios nos da cuando venimos a Él es libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. Amén. Él nos libera del pecado. Pero la libertad sin carácter se convierte en egoísmo. Gálatas 5:13 dice: hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Y es que la libertad bíblica no se trata de hacer lo que querramos. Se trata de convertirnos en el tipo de personas que aman a Dios y que aman a los demás. La verdadera madurez no consiste en preguntar: ¿con qué puedo salirme con la mía? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Es pecado o no es pecado? No, la verdadera madurez espiritual pregunta: ¿qué refleja mejor a Jesús? ¿Qué le da gloria a Dios? Josué es uno de mis personajes favoritos. ¿Han leído la historia de Josué? Amén. Fue el que tomó el cargo después de Moisés. Josué y Caleb tuvieron la fortuna de lidiar con las consecuencias de las decisiones de otros a su alrededor. Es decir, por culpa de otros, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida en el tiempo que debían haber entrado. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con las malas decisiones de otros? Duele. Sin embargo, Josué se aferró, y Caleb ni se diga. Pero Josué me gusta porque era un guerrero. Él iba a pelear y iba a pelear por Dios, iba a pelear por lo de Dios y tenía el coraje y la valentía para hacerlo. Y en Josué capítulo 5 dice que se acercaban a una batalla y de repente se apareció el comandante del ejército del Señor. Josué se postra y hace la pregunta que tú y yo tal vez a menudo hacemos. No sé si alguna vez has sentido que tú estás haciendo todo lo que debes hacer, estás yendo a la iglesia, estás leyendo la Biblia, y de todos modos hay cosas que como que no salen bien y a veces hasta le reclamamos a Dios: Dios, si estoy haciendo todo, ¿por qué no es ponte de mi lado? A Josué le pasa algo similar. Él se postra y dice: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos?
Y la respuesta es algo inesperada. El comandante del ejército del Señor le dice: de ninguno. Dios no estaba eligiendo un bando o un lado. Y Dios, creo yo, sigue sin elegir lados. No se trata de Dios de qué lado estás, es más bien si nosotros estamos dispuestos a estar del lado de Dios. Josué necesitaba elegir el bando de Dios, y esa sigue siendo la pregunta hoy. No es: Dios, ¿estás de mi lado? Yo contra ellos y Dios conmigo. No, es: o estoy yo del lado de Dios o no. Porque nuestra identidad se encuentra en Cristo, nuestra misión es reflejar a Cristo, nuestra esperanza está en Cristo. Entonces pregunto yo: ¿quién eres? Pero eres alguien que ha sido creado por Dios, que ha sido llamado por su gracia, y si le has aceptado, has sido salvado por Dios. Ponte de pie conmigo. Y entonces tienes una nueva identidad en Cristo. Y si estás en Cristo, debes decir como Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Se te ha dado una misión. Oiga, yo les animo: amen su cultura todo lo que quieran, pero amen más la cultura de reino. Hay cosas por las que no vale la pena pelearnos. Hay cosas por las que no vale la pena discutir. No dejes que la cultura te disipule. No dejes que el miedo te defina. No dejes que la división te consuma. Viva como ciudadano del reino. Porque cuando nuestra identidad está segura en Cristo, nuestra influencia se mueve inconmovible. Ustedes tienen un gran privilegio. Ustedes pueden ser de influencia. Mateo 5:16 dice: de la misma manera que su luz brille ante los demás, para que ellos puedan ver sus buenas obras. Dice: hagan que sus obras brillen para que los demás puedan ver sus buenas obras y se unan a su partido político. No. ¿Ah? Y aprendan su lenguaje. No. Y vayan a su denominación. No. Dice: para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Oiga, es que de Él es la gloria. Amén. Señor, esta mañana te pedimos perdón por las veces que hemos peleado batallas que no merecen nuestro tiempo ni nuestra atención. Te pedimos perdón por las veces que no hemos reflejado tu luz, tal vez por orgullo. Señor, pero te pedimos esta mañana que sigas cambiando nuestra mentalidad para tener mentalidad de reino. Señor, amamos el lugar donde tú nos tienes. Tú nos llamas a ser buenos ciudadanos, no importa dónde vivamos. Te damos gracias por esta nación, te damos gracias por las libertades, Señor, pero te damos más gracias aún por la libertad en Cristo. Te pedimos, Señor, que si tú nos tienes aquí sea para reflejar tu luz y para que aquellos que nos ven y ven nuestras buenas obras, Señor, te den gloria a ti. Ayúdanos, Dios, como iglesia a reflejar tu luz, a amar al prójimo. No importa de dónde vengan ni lo que haya hecho, Señor, te necesitan. Te damos gloria, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido. Bendice a cada familia en este lugar, Señor. Atrae a aquel que se siente lejos de ti, Señor. Sana al enfermo. Provee para el necesitado, Señor. Da sueños y visiones a aquel que necesita un segundo aire, Señor, para buscarte. Te damos gloria y honra y te damos muchas gracias, Señor, de que tú nos has hecho hijos tuyos, herederos, coherederos con Cristo.
Ayúdanos a vivir por encima del ruido. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Cantemos por un momento, hermano.